Pues fue una semana bastante difícil para un servidor. Después de la cirugía del lunes pasado han sido 6 días de mucha molestia, dolor, en gran manera. Pues creo que todo este tiempo de alguna forma me ha enseñado Dios algunas de las cosas que me era necesario aprender. Y bueno, le agradezco que a pesar de todas las molestias y todo el dolor que he sentido y que paulatinamente, gracias a Dios, ha ido disminuyendo, bueno, pues puedo tener la oportunidad, el privilegio de estar esta mañana con ustedes, nuestros queridos hermanos allá en Altamira, Tamaulipas. Y bueno, antes de comenzar el mensaje de esta mañana, me gustaría sobre todo porque tiene que ver con el tema que estaré tocando el día de hoy y el tema que le he puesto, o el título que le he puesto al mensaje de hoy es: todos sin excepción tenemos una cita inevitable. Permíteme compartir esto primero. Esto es una alabanza de mucha esperanza. Puede ser una alabanza de mucha esperanza para todos y cada uno de nosotros cuando tengamos de una u otra manera que enfrentar algo que nadie puede evitar. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y esto es algo ineludible, algo inevitable. Esta es una cita que va a llegar a la vida de cada uno de los seres humanos. La cuestión es, ¿qué es lo que podemos aprender o qué es lo que podemos esperar cuando esto llegue? Hay que recordar que esta situación se ha venido acrecentando en el último año, debido a la pandemia ya por todos conocida, debido a todo lo que esta pandemia, este virus ha causado de sufrimiento, de dolor, de tragedia en la vida de muchas personas algunas cercanas, personas amadas, personas en general, y que no ha distinguido
o no ha respetado, dicen por ahí, que ni edad, ni cargo, ni posición económica, ni absolutamente nada. Y creo que todavía esto va para largo, porque cada mañana son nuevas noticias en cuanto a los decesos, en cuanto a las enfermedades, en cuanto a todas y cada una de las situaciones que pueden, sobre todo la gente que estamos enferma, que pueden desencadenar en una situación como la que estamos hablando. Pero esto es lo que habla la Escritura. Esto es lo que habla la Escritura, que todos nosotros en una u otra manera vamos a tener que enfrentar esto. En una u otra manera vamos a tener que pasar, y aquí es donde quiero iniciar, con lo que escribió el rey David en el Salmo capítulo 23, versículo 4. Dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es verano en la antigua Palestina. Una lanuda manada de cabezas inclinadas sigue al pastor que sale por la puerta. El sol matinal apenas se asoma sobre el horizonte y él ya va guiando su rebaño. Como en los demás días, lo guía hacia las praderas. Pero a diferencia de los demás días, el pastor no va a regresar esta noche. No se va a acostar en su cama, y las ovejas no dormirán en su redil. Es el día en que el pastor lleva las ovejas a las partes altas de la región, o lleva su rebaño a las montañas. No tiene ninguna opción. O hay opción, pero para él no existe esta opción. El pastoreo de la primavera ha dejado desnudo el suelo, de modo que debe buscar nuevos campos, sin otra compañía que la de sus ovejas, y sin otro deseo que su bienestar, el bienestar de las ovejas, las guía a los densos pastos de las laderas en las montañas. Estarán durante semanas, incluso quizá meses, estarán hasta bien entrado el otoño, hasta que el pasto se haya acabado y el frío se haga insoportable. No todos los pastores hacen este viaje. Es largo, el sendero es peligroso, las plantas ponzoñosas pueden infectar el rebaño. Los animales salvajes pueden atacar también al rebaño. Hay senderos estrechos y valles tenebrosos. Algunos pastores prefieren la seguridad de las desprovistas praderas de abajo. Pero el buen pastor no se conforma con eso. Conoce el camino, ha recorrido esta senda muchas veces. Además, está preparado, cayado en la mano y la vara atada a su cintura. Con su cayado empuja suavemente el rebaño. Con su vara él los protegerá, pero además los guiará, los conducirá hacia la montaña. David conocía este peregrinaje anual. Antes de guiar a Israel como rey, guiaba ovejas. ¿Podría ese tiempo como pastor haber inspirado uno de los grandes versículos de la Biblia, el que ya hemos mencionado? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque lo que el pastor hace por su rebaño, nuestro pastor, el príncipe de los pastores, lo hará por nosotros. Nos conducirá a las altas montañas. Cuando el pasto escasee aquí abajo, Dios nos conducirá hacia allá, nos hará pasar por la puerta, nos llevará a través de los valles y luego por el sendero de la montaña. Pero como escribe un pastor, cada montaña tiene sus valles, sus lados están marcados por profundas quebradas, barrancos y otros accidentes.
y la mejor ruta hacia la cumbre siempre es y siempre tendrá que ser a través de estos valles. Todo pastor familiarizado con las tierras altas lo sabe, conduce su rebaño con cuidado, pero en forma persistente por el sendero serpenteando hacia arriba a través de oscuros valles. Algún día nuestro pastor hará lo mismo con nosotros, nos llevará hacia los montes a través del camino del valle, nos guiará hasta su hogar a través del valle de sombra de muerte. Hace muchos años hemos escuchado esto. Hace muchos años hemos podido ser testigos de cómo en diferentes partes se ha utilizado este texto como ocasión para alguna situación dolorosa como la que estamos mencionando. Una iglesia recibió una llamada de una funeraria cercana. Un hombre había identificado el cadáver de un indigente como el de su hermano y quería un culto fúnebre. No conocía ningún ministro en el sector. Perdón. ¿Podríamos nosotros decir algunas palabras? Bueno, los ministros accedieron. Cuando llegaron, el hermano de la persona fallecida había seleccionado un versículo de una Biblia en castellano. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Necesitaba la seguridad de que aunque su hermano había vivido solo, no había muerto solo. Y para tener esa seguridad había recurrido a este versículo. Usted o yo probablemente hubiéramos hecho lo mismo. Si has asistido o si hemos asistido a un culto fúnebre, habremos oído tal vez estas palabras. Si ha caminado o hemos caminado por un cementerio, seguramente las ha leído. Se citan en las tumbas de pobres y se hallan esculpidas en lápidas de reyes. Los que no conocen nada de la Biblia conocen esto por lo menos. Los que nunca mencionan las Escrituras pueden recordar este versículo, el del valle, el de las sombras y el del pastor. ¿Por qué? ¿Por qué son tan apreciadas estas palabras? ¿Por qué es de alguna manera tan estimado y tan querido este versículo? Bueno, podemos pensar en un par de razones. En virtud de este salmo, David nos recuerda dos cosas importantes que pueden ayudarnos a vencer el temor del sepulcro. Número 1, lo que ya mencionamos antes, todos tenemos que enfrentarlo. Es una vida marcada por citas con el doctor, citas con el dentista, citas en la escuela. Hay una cita que ninguno de nosotros podrá eludir, la cita con la muerte. Es lo que ya hemos mencionado, que dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y bueno, ¿a cuántos no nos gustaría cambiar este versículo? Bastaría con cambiar un par de palabritas. Podría ser para algunos de los hombres, o tal vez otra manera, o bueno, casi todos menos yo, o tal vez, y esto es una idea muy generalizada, todo el que deja de comer bien, todo el que hace ejercicio, todo el que toma vitaminas, debe morir. Pero esas no son las palabras de Dios. En su plan debemos morir, y aún los que comen bien, los que hacen ejercicio y se toman sus vitaminas. Cada uno podría dejar pasar el día sin recordar esto. Hacemos todo lo posible por no abordar el tema. Sin embargo, un sabio en la Escritura nos exhorta a enfrentar de lleno esta realidad que está vigente y más ahora en este tiempo en nuestra vida. Dice Eclesiastés 7:2, donde el sabio Salomón escribió:
Aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Salomón no fomenta una obsesión mórbida con la muerte. Nos recuerda que debemos ser sinceros en cuanto a lo inevitable, en cuanto a aquello que va a ocurrir. Moisés dio la misma exhortación. En el único salmo atribuido a su pluma, él oró. En el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El sabio tiene en cuenta la brevedad de la vida. El ejercicio puede darnos unos pocos latidos más. La medicina puede concedernos algunos respiros más. Pero a la postre hay un fin. La mejor manera de enfrentar la vida es ser sincero acerca de la muerte. David lo fue. Es cierto que dio muerte a Goliat, pero no se hizo ilusión. Esto no cambió para nada en cuanto a eludir el gigante de la muerte. Aunque su primer recordatorio nos hace ser cautos, su segundo recordatorio nos debe animar. En verdad que nos debe animar, y nos debe animar en este tiempo. No tenemos que enfrentar solos la muerte de uno, la muerte de un ser querido. No pasemos por alto el desplazamiento en el vocabulario de David. Hasta este punto, en el Salmo 23, hemos sido los primeros 3 versículos, hemos sido la audiencia y Dios ha sido el tema. Jehová es mi pastor, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Esto es lo que, entre otras cosas, hablan los 3 primeros versículos. David nos habla y Dios escucha. Pero repentinamente en el versículo 4, David habla a Dios y nosotros escuchamos. Es como si el rostro de David, hasta ahora dirigido hacia nosotros, ahora se levantara en súplica hacia Dios. Su poema se convierte en una oración. En lugar de hablarnos a nosotros, le habla al buen pastor. Estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es la segunda parte que no podemos dejar de lado. El mensaje implícito de David es sutil, pero de gran importancia. No enfrentemos la muerte sin enfrentar a Dios. Ni siquiera hablemos de muerte sin hablarle a Dios. Él, y solo Él, puede guiarnos a través de este valle. Otros pueden especular o aspirar, pero solo Dios sabe el camino para llevarnos al hogar. Solo Dios está comprometido a llevarnos hasta allá a salvo. Años después que David escribió estas palabras, otro pastor de Belén, el príncipe de los pastores, expresó allí en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 1 al 3, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nota la promesa de nuestro príncipe de los pastores. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él promete llevarnos al hogar. Él no delega esa tarea. Puede enviar misioneros que nos enseñen, puede enviar ángeles que nos protejan, puede enviar maestros que nos guíen, puede enviar cantores que nos inspiren y médicos que nos curen, pero no envía a otro para que nos lleve. Esa tarea la reserva para sí mismo. Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Él es su pastor y es nuestro pastor personal. Es personalmente responsable de llevarnos al hogar. Dado que Él está presente cuando muere alguna de sus ovejas,
podemos decir lo que dijo David: no temeré mal alguno. Cada uno de nosotros pudiera comentar o platicar acerca de este asunto cuando en un momento de la vida nos hemos enfrentado a él. Pero, cuando Dios nos llame al profundo valle de la muerte, Él estará con nosotros. ¿Nos atreveríamos a pensar que Él nos abandonará en el momento de la muerte? ¿Obligaría un padre a sus hijos a descender solos a las profundidades de un abismo, de un mar, incluso de una alberca? No. ¿Exigiría el pastor a sus ovejas que hagan solas el viaje hacia las tierras altas? Por cierto, esto que no. ¿Exigiría Dios a su Hijo que viajara solo a la eternidad? Absolutamente no. Él está con nosotros. Lo que Dios dijo a Moisés nos los dice a nosotros allá en Éxodo capítulo 33, versículo 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo que Dios dijo a Jacob nos los dice a nosotros: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Génesis capítulo 28, versículo 15. Lo que Dios dijo a Josué nos lo dice a nosotros allá en Josué 1:5. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo que Dios dijo a la nación de Israel nos lo dice a nosotros allá en uno de los también versículos muy bellos en el libro de Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El buen pastor está con nosotros. Porque está con nosotros, podemos cada uno decir lo que dijo David: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hace años, un ministro del ejército francés usó el Salmo 23 para animar a los soldados antes de la batalla. Les pidió que repitieran la oración inicial del Salmo, tocando un dedo a la vez por cada palabra. El dedo meñique era Él, el dedo anular era Señor, el dedo cordial es, el dedo índice mí y el pulgar pastor. Luego pidió a cada soldado que escribiera las palabras en las palmas de la mano y repitiera el versículo cuando necesitara fortaleza. El ministro puso especial énfasis en el mensaje del dedo índice, mí. Recordó a los soldados que Dios es un pastor personal con una misión personal: llevarlos a salvo a su hogar. Dieron en el blanco las palabras del ministro. Por lo menos en la vida de un hombre sí. Después de una batalla, hallaron muerto a uno de los jóvenes soldados. Su mano derecha tenía aferrado el dedo índice de la izquierda. El Señor es mi pastor. Ojalá que cuando llegue la hora final nos encuentre a todos aferrados a la misma esperanza. Y creo, como lo he mencionado antes, que este es un tiempo de reflexión, es un tiempo en el que nosotros tendríamos que considerar que esta cita inevitable, esta cita ineludible puede llegar, se puede presentar. La verdad es que hemos tenido un año bastante trágico en ese concepto. Es un año que nos ha hecho ver la fragilidad del ser humano. Es un año que nos ha hecho ver cuán pequeños realmente somos. Y no importa ni condición social, ni condición económica, no importa ni siquiera la edad. Algunas ocasiones escuchábamos al principio de la pandemia que la gente más vulnerable era la gente de la tercera edad. Pero lo cierto es que a través de los meses nos fuimos dando cuenta que no solamente aquella gente de la tercera edad o aquella gente vulnerable en cuanto
a dolencias, enfermedades, etcétera, sino que en general, aún los más sanos, aún los mejores, los más especializados, aún los que esperábamos que pudieran tener las herramientas o las armas para defenderse de este terrible virus, estoy hablando de médicos, enfermeras, y que estoy completamente de acuerdo en que mucho de ello tuvo que ver con la forma de exponerse cada día, pero uno puede pensar en que la gente que conoce y que aprendió a vivir con este problema también fue vulnerada de una u otra manera, lo que nos lleva a pensar lo que el mismo David escribió ahí en el Salmo 39, versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y es esa fragilidad la que muchas veces hemos olvidado, la que muchas veces hemos dejado de lado, la que muchas veces no hemos considerado lo suficiente para no bajar la guardia, para seguir adelante, para seguir con todo lo que representan las medidas, etcétera, y que a veces pensamos que no nos va a tocar a nosotros. Sobre todo aquellos que queremos tener una relación personal con Dios, asumimos que de una u otra manera Dios nos protegerá. Y Dios quiere proteger no solamente a los cristianos, Dios quiere proteger a todo aquel que es parte de su creación. Y sin embargo, esto nos mostró que nadie es infalible y que esa cita la tenemos de manera inevitable. Permíteme compartir contigo qué hizo David. ¿Qué hizo David cuando llegó ese momento? ¿Qué hizo David cuando tuvo que caminar él mismo por el valle de sombra de muerte a través de la muerte de uno de sus hijos? Dice el libro de segunda de Samuel, en el capítulo 12, versículo 16 al 23. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al séptimo día el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David porque pensaban, si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió, es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo, ya murió el niño, ¿verdad? Y los consejeros le contestaron, sí, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego fue a adorar a Dios al lugar donde estaba el cofre del pacto, y cuando regresó a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus consejeros le preguntaron, ¿por qué hace esto, su majestad? Cuando el niño aún vivía, usted no comía y lloraba mucho por él, y ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David les contestó, mientras el niño aún vivía, yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida, ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. Y en verdad que es increíble este pasaje y tiene mucho que ver con lo que David escribe ahí en el Salmo 23. Tiene mucho que ver también con el sentir humano, tiene mucho que ver con la generalidad de aquellos que en un momento dado tenemos que enfrentar episodios, situaciones o circunstancias así. Por supuesto que nos es dado, por supuesto que nos es dado de verdad rogar, pedir misericordia, orar, unirnos en oración, estar suplicando, sobre todo cuando sabemos que la enfermedad ha llegado a alguien, a un ser querido, o incluso a un conocido, a un amigo, un familiar, un hermano en la fe, etcétera, etcétera. Es lo que David se pasaba haciendo, rogando a Dios que curara al niño. Y cuando sus consejeros le pedían que se levantara a comer
porque habían pasado ya días y días y David pareciera que no reaccionaba, que el profundo dolor, que la profunda tristeza, que la angustia, que el sufrimiento invadían sus vidas de una manera terrible, pero él se negaba siquiera a hacer eso, a comer. Y cuando al séptimo día murió el hijo, entonces la gente alrededor de David tenía temor, la gente alrededor de David tenía muchas dudas en cuanto a decirle algo, y puede ser un argumento razonable, de acuerdo a nuestra condición humana, de acuerdo a lo que hemos sido enseñado, de acuerdo a lo que hemos enfrentado, o de acuerdo a lo que enfrentamos cada uno en nuestra vida. Ellos pensaban, si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió, es capaz de hacer una tontería. Y quienes hemos pasado por estos momentos, por estas circunstancias de un ser querido, yo perdí a mis dos padres, y cada vez que recuerdo ese asunto, y cada vez que sobre todo mi mamá era yo todavía muy joven, aunque yo ya estaba casado, no podía aceptar que mi madre se fuera, y ella pasó 5 meses en el hospital, acá en la Ciudad de México, en lo que ahora es el siglo XXI, y nosotros, a pesar de que sabíamos que tenía una enfermedad prácticamente incurable, nosotros nos aferrábamos y nosotros sufríamos, y yo personalmente decía, si mi madre finalmente fallece, no sé qué va a ser de mi vida, me olvidaría de todo, y creo que hasta yo mismo hubiera hasta buscado o deseado la muerte. Y esto es lo que los consejeros de David creían o pensaban acerca de la situación de David con su hijo. Entonces, cuando David se da cuenta de que por la actitud, por la conducta de ellos, él comprende que su hijo ha muerto y pregunta, ¿ya murió el niño, verdad? Y los consejeros contestaron, sí, ya murió. Y lo increíblemente bello y la increíble enseñanza que podemos sacar de aquí, y estoy hablando de algo que dice aquí, que no tiene que ver con que no guardemos un duelo, que no tiene que ver con que no lloremos, que no tiene que ver con que no suframos y que sea tan difícil encontrar una resignación, un consuelo o una fortaleza. Pero si queremos de una u otra manera buscar quien calme el dolor, quien calme el sufrimiento, quien nos dé el consuelo, quien nos dé la fortaleza. Mira lo que hizo David. David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Y luego, y esto es lo trascendental, porque David dice ahí en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, esa parte, porque tú, refiriéndose a Dios, tú, Señor, estarás conmigo. Tú eres el único que me puede infundir aliento. Tú eres el único que puede renovar mis fuerzas. Por eso dice aquí, luego fue a adorar a Dios al lugar donde estaba el cofre del pacto. Y cuando regresó a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Y es cierto que en muchas circunstancias o muchas situaciones que a quienes hemos pasado por momentos así, nos preguntemos, ¿es hasta cierto punto lógico? ¿Es hasta cierto punto congruente que podamos tener un cambio o una actitud así? Y no es que no nos interese o no es que nos dejó de interesar, pero lo cierto es que estamos por nuestra mente humana invadidos por situaciones que a veces no manejamos de la mejor manera. Creo que el ejemplo de David es un ejemplo para nosotros, no solamente para estas circunstancias, para estos momentos difíciles. Esto de la pandemia nos debería haber enseñado, y ojalá que haya sido así, que necesitamos todos nosotros estar más cerca de Dios, todos nosotros mejorar, todos nosotros buscar, todos nosotros desarrollar, todos nosotros hacer lo mejor posible para tener una relación personal con Dios.
una relación más íntima con Dios. Necesitamos entrar al lugar santísimo, necesitamos entrar en ese templo que somos nosotros mismos y tener esa comunión con Dios para, dice aquí, para adorarle. Tenemos que seguir con las actividades, sí, por ahí dice el mundo sigue girando y nada se detiene y todo sigue y el show debe continuar y mil cosas más. Sí, tal vez en alguna forma, en alguna manera se parezca a lo que aparentemente hizo David, pero no, hay algo trascendental, hay algo principalmente importante que es que nosotros tendríamos que estar adorando aún más al Señor. Nosotros tendríamos que estar buscando aún más una relación personal con Dios. Nosotros tendríamos que estar continuamente orando para acercarnos a Dios, para comunicarnos con Dios, para expresarle a Dios y para encontrar en Dios la fortaleza, el consuelo y todo aquello que requerimos o necesitamos en nuestras vidas. Y finalmente, cuando ellos le cuestionaron acerca de ¿por qué? ¿Por qué, rey? ¿Por qué si el niño aún vivía usted no comía y lloraba mucho por él y ahora que ha muerto usted se levanta y se pone a comer? Fíjate, no le dijeron usted se pone a adorar, dijeron usted se pone a comer. O sea, así somos, esto no ha cambiado, así somos los seres humanos. Dice David, mientras el niño aún vivía, yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora, y esto es algo que debe de hacernos reflexionar, ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida y nadie puede hacerlo, solamente Dios. Lo hizo Jesús allá con Lázaro. Lo hizo Jesús con aquella viuda. Lo hizo Jesús porque Él es el príncipe de los pastores, pero de ninguno de nosotros puede hacer nada al respecto. No puedo devolverle la vida, dice David, ni hacer que vuelva a estar conmigo. Y luego reitera lo que es el título de este mensaje. Tenemos una cita ineludible, tenemos una cita inevitable, tenemos una cita con aquello llamado muerte. Más bien, dice David, algún día yo moriré e iré a reunirme con Él. Y creo que esto de reunirme con Él tiene que ver con la condición o la situación actual. No hablemos de pasado, no hablemos de futuro, hablemos de la situación hoy. Hoy en este día que estamos disfrutando de un culto que esperamos sea agradable al Señor. Hoy, en este día que cada uno en su casa tiene que hacer una reflexión, en su casa, en el edificio, en lugar en donde esté reunido. Y si no está reunido, también tiene que hacer esta reflexión. Esta reflexión que significa el desarrollar una relación personal con Dios, el tener una relación íntima con Dios. Y esto que hacemos hoy debe ser cada día de nuestra vida, porque hay que recordar finalmente, y con esto quiero terminar, lo que escribe el Salmo capítulo 116, lo que hay en el Salmo 116, versículo 15, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Vuelvo a comentar, mucho valor tiene a los ojos del Señor, a los ojos del príncipe de los pastores, a los ojos del Dios omnipotente, a los ojos del Dios soberano, a los ojos del Dios quien tiene toda la autoridad, toda la potestad, al Dios que tiene todo el amor, toda la gracia, toda la misericordia y toda la compasión. Dice, la muerte de sus fieles. Fidelidad. Esa es la reflexión final. ¿Qué tan fieles estamos siendo al Señor? ¿Qué tan fieles está pasando nuestra vida al Señor? No es solamente de una ocasión, no es solamente de un momento, no es solamente de vez en cuando. Es una fidelidad por siempre. Es una fidelidad por siempre. Y esa fidelidad es la que nos va a dar la fortaleza, es la que nos va a dar el consuelo,
si es que hemos pasado ya por estos momentos, pero si no, es la que nos va a ayudar a transitar por este camino y llegar a esa cita ineludible, inevitable, que está reservada para cada ser humano. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ojalá que este 2021 sea uno de los propósitos, entender y prepararnos para esa cita. Que Dios los bendiga.